Bien, ¿está saliendo? Sí, Magister, solo que me tenía que confirmar si ya está grabando un poquito. Ahora sí, Magister, voy a empezar. Ya. Bien, muy buenas noches. Primeramente, agradecerles por la invitación a este taller. Sabemos que este tema de la prevención, protección de nuestro medio ambiente es muy necesario tratarlo en esta época. Mi nombre es Lupe Buendía Valencia, soy licenciada en psicología, soy magíster en educación superior, tengo especialidad en lo que es emergencias médicas, tengo especialidad en lo que es control y protección ante posibles incendios forestales. Bueno, he sido voluntaria del Grupo SAR Bolivia desde el año 1994. Bueno, ya son buenos años que estamos trabajando en el tema de protección y actualmente me encuentro trabajando también en una alcaldía como concejal y justamente vamos a también comentar un poquito nuestra experiencia respecto al manejo político que se realiza, ¿no?, desde los municipios. Bien, voy a compartir la pantalla para que podamos guiarnos un poquito en el tema de la teoría. El tema que vamos a exponer el día de hoy es manejo del bosque. Cuando hablamos de manejo de bosque, vamos a definir primero que el manejo de bosque es el cuidado y uso de los bosques y tierras forestales en una forma racional que mantiene su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial para satisfacer ahora y en el futuro funciones ecológicas, económicas, sociales relevantes a nivel local, nacional y global, sin causar daños a otros ecosistemas. Sabemos nosotros que el tema de los bosques se ha estado manejando no solo en el tema de poder satisfacer las funciones ecológicas de nuestro ambiente, sino también en algunos aspectos ha ayudado a solventar incluso poblaciones enteras en el tema de manejo económico. Conocemos algunas empresas, por ejemplo, en nuestro medio, que se han dedicado a la plantación de árboles que son de pocos años y que la productividad de su madera pueda rendir frutos en un futuro bastante próximo.
Entonces, este tipo de manejo tiene que ser bastante planificado. El tema de las características de los bosques que debemos conservar, que es la parte que quizás nos vamos siempre olvidando, es que ahora vamos a recordar. El primero es el tema de su potencial, de brindarnos no solo ahora, sino también en el futuro y por siempre sus funciones, que se traducen en bienes y servicios útiles para las personas. Tenemos que pensar que no es solo un eslogan, ¿no?, de que el bosque nos da el aire y todo eso, sino que realmente tenemos que pensar que nuestra convivencia debe ser a la par, ¿no? El poder mantener un bosque implica realmente que estas funciones nos permiten poder sobrevivir en este medio ambiente. El tema de su vitalidad, esta se manifiesta en la conservación de la estructura, la diversidad y funciones del ecosistema. Sabemos que en poblaciones donde tenemos mayor cantidad de árboles, vamos a hablar de que realmente tenemos mejor convivencia, mejor el tema medioambiental, obviamente es mucho más manejable y realmente incluso la salud de las personas sabemos que está mejor fortalecida. El tema de su biodiversidad, hablamos de esta convivencia de individuos, de especies, de poblaciones. De su productividad, su capacidad de darnos productos a lo largo del tiempo. Cuando hacemos una buena planificación, vamos a poder ver que también económicamente nos va a dar buenos réditos. Su capacidad de regeneración para que las especies puedan mantener sus poblaciones naturales a pesar de nuestras intervenciones. De hecho, tenemos ciertas especies que permiten que se pueda talar cada cierto tiempo y volver a regenerar, ¿no? Y esto hace que se pueda mantener el ecosistema y también producir buenos réditos económicamente. Cuando hablamos del manejo del bosque, tendremos que pensar que esta es una serie de cuidados y medidas que realizamos para proteger. No podemos pensar solamente de sacar el provecho, sino también tenemos que pensar que a lo largo del tiempo y de manera sostenible, debemos pensar que sacar la madera y otros beneficios sin tener ningún cuidado va a provocar severos daños, ¿no?, al bosque. Quienes aprovechan recursos del bosque sin suficiente cuidado para reducir los daños y garantizar la conservación del ecosistema, no están haciendo manejo forestal. Algunas personas sin escrúpulos dicen que hacen manejo forestal, cuando en la realidad lo que hacen es destrozar el bosque, ya sea por falta de interés o porque su intención real es ir destruyendo los bosques, y obviamente con otros fines. Técnicas para el manejo forestal. El manejo forestal sostenible puede ayudar a los siguientes aspectos: conservar la cobertura y la seguridad de los recursos forestales. Estamos hablando de la perpetuidad del recurso, es decir, que tenemos que pensar de que si vamos a trabajar de una buena planificación para poder mantener un bosque, tenemos que pensar qué tipo de especies nos van a permitir hacer esta reforestación en un corto tiempo. Conservar o restaurar la diversidad biológica en sus diversos niveles. Obviamente acá nos van a apoyar los técnicos que son forestales, los técnicos agrónomos, para poder hacer realmente y evaluar de acuerdo a la topografía, al terreno, el tema de la diversidad biológica. Conservar o restaurar la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales, esa es una tarea de todos. Cuando hablamos ahora de grupos de ambientalistas, de grupos de apoyo que se preocupan, por ejemplo, en conservar el tema del Parque Tunari y otras áreas que tenemos bosques, pues estamos hablando de que realmente estamos siguiendo una línea no solo de protección a los árboles, sino también estamos siguiendo una línea de pensar en cómo podemos mantener la salud de los habitantes y obviamente mantener esa vitalidad de ese ecosistema. Conservar o restaurar funciones de protección del bosque. Esta tarea corresponde a todas las instituciones que están en el entorno de ese bosque, ya sea, vamos a hablar de municipios, sea de gobernación o del nivel central del gobierno.
conservar o restaurar funciones de producción del bosque, lo mismo. Aquí entran algunas instituciones que obviamente nos permiten conservar o restaurar este tema de producción. Distribución equitativa de costos y beneficios del aprovechamiento forestal y satisfacer necesidades sociales y económicas de las personas involucradas. En algunas, por ejemplo, en el municipio donde trabajo y tenemos pertenecemos a una mancomunidad por regiones, es así, por ejemplo, que en Cochabamba tenemos 5 regiones, una de las regiones del Valle Alto ha estado trabajando en este tema específicamente, el aprovechamiento forestal. ¿Qué significa? Que se ha elegido un municipio donde se va a realizar esta plantación de bosques para que luego, a la par de satisfacer el tema de la diversidad ecológica, también va a beneficiar a los municipios en el tema de dotación de madera. Y este tema de el aprovechamiento se va a demostrar mediante la reforestación continua, ¿no? Entonces, aquí se está enlazando aspectos de dar un apoyo al ecosistema, pero también un apoyo económico a los municipios que requieren este tipo de apoyo. El tema de marco político, jurídico e institucional adecuado para el manejo de manera sostenible, legal y beneficiosa para los involucrados. En este tema del marco político, tenemos algunas instituciones que tienen la regencia del manejo del bosque en nuestro país. Es así que está la ABT, que es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, que a nivel nacional es la única institución que tiene tuición de controlar cualquier tipo de tala de árboles, ¿no? Se hace la denuncia respectiva y ellos tienen la tuición de sancionar a cualquier persona, sea particular o pública, ¿no? Por ejemplo, tenemos una ley que nos respalda a nivel también nacional, que es la ley 1278, que ha sido emitida el 12 de octubre de 1991, que prohíbe la tala del molle y tiene su decreto reglamentario, el 111/2018. En este decreto precisamente están las sanciones. Ejemplo, en el caso del molle, por la tala del molle, de acuerdo a la edad del molle, que se va evaluando y puede oscilar desde 700 bolivianos hasta 15.000 bolivianos, puede aplicarse multas. Además, que debe reponerse el árbol. Por un molle talado, la persona debe reponer 3 molles en el mismo lugar donde se estaba habitando, ¿no? Este árbol. Ese es un ejemplo de cómo el tema jurídico apoya para que realmente la vida de nuestros bosques, la vida de los árboles sean protegidos. Eso es lo que tenemos, es un ejemplo a nivel nacional. Algunos puntos importantes para poder lograr estas condiciones es el tema de la planificación, todas las actividades que se realicen en el bosque. Una de las diferencias fundamentales entre una extracción insostenible de recursos del bosque y un aprovechamiento bien dirigido y sostenible es que en este último las actividades no se realizan de manera antojadiza o improvisada, sino de manera planificada. Si yo, vecina en la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, quiero hacer una tala de árbol, quiero podar un árbol, sabemos que debemos solicitar permiso al municipio. ¿Y cómo solicitamos un permiso? Enviando una nota a la Dirección de Medio Ambiente del municipio. Todos los municipios de nuestro país tienen esta dirección, ya sea una dirección o unidad de medio ambiente. Y es así que empezamos desde casa el tema de control de los árboles, ¿no? Pidiendo permiso para la tala, pidiendo permiso para la extracción. Y es así que nos ayuda esta institución para poder realmente manejar de manera correcta, con los técnicos adecuados, el tema de la tala y la extracción de los árboles.
El plan de manejo se suele describir en un documento con ese nombre, en el cual se ordenan las actividades por lo menos para un ciclo de corta y se hace constar información general sobre el bosque a ser manejado, la cual será importante para todo el proceso de manejo, aunque diversos aspectos del mismo puedan ser ajustados a lo largo del tiempo. Bien, creo que este párrafo está bastante claro de que no podemos simplemente pensar de que una persona puede realizar cualquier momento, sino tenemos que esperar la época del ciclo, ¿no?, de cada especie para poder hablar de tala o corte o extracción. Cuando hablamos de manejo forestal, tenemos algunos elementos que debemos tomar en cuenta. El primero son los objetivos del manejo. ¿Para qué quiero yo tener algunos aspectos de manejo? O sea, ¿para qué yo quiero controlar? Obviamente vamos a hablar de lo que es el respaldo al ecosistema. Duración y revisión del plan. Si nuestro bosque pertenece a un municipio X, vamos a poner al municipio de Cochabamba, tenemos que pensar realmente si la especie que se ha plantado es la adecuada. El tipo de clima, el tipo de suelo que se tiene que ir bastante bien programado en el plan. La información básica sobre el área, la finca o propiedad. Tenemos que pensar de que el bosque tiene que estar, los árboles tienen que tener un lugar adecuado donde va a ser plantado. Resultados de inventario forestal. ¿Cuántos árboles son los árboles adecuados, los que se están colocando? Limitaciones para el manejo y posibles soluciones. Generalmente las limitaciones es el tema económico, porque vamos a hablar, si estamos hablando de un bosque, tenemos que pensar de que debe ser un lugar donde se tenga acceso ilimitado al agua. Y a veces este es un gran problema que se manifieste a nuestro medio. Por ejemplo, a veces se hacen campañas, ¿no?, de arborización en los cerros, por ejemplo, ha habido en el Cerro San Pedro, hacia el Parque Tunari, en algunas áreas urbanas de Cochabamba se han hecho arborización. Sin embargo, no hay quien haga el cuidado de estos árboles, no hay quien haga el control del crecimiento, si no entran las hormigas, si no entran las personas u otros animales que destruyen estas plantaciones. Entonces, tenemos que pensar que estas limitaciones nos impiden hacer un buen manejo del bosque. Para ello, precisamente, tenemos que pensar que en nuestro plan tiene que estar bien señalado quién se hace cargo, quién es el responsable hasta que estos árboles puedan crecer. Actividades para el manejo, justamente es lo que decíamos, ¿no? O sea, tenemos que pensar quién empieza y quién termina, quién se hace el responsable de toda la actividad del manejo del bosque. Actividades de protección y administración. Aquí nos apoyan las instituciones, los grupos de apoyo, los grupos de amigos, la familia, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que pensar que todos somos actores para poder hacer esta protección. El sistema de registro, aquí también vienen ya los técnicos agrónomos, los técnicos de los municipios que nos pueden apoyar con todos sus conocimientos y experiencias para realmente hacer un buen seguimiento. El calendario de actividades para ver qué se va a realizar, cuándo es la época de poda, cuándo es la época de poder reforestar, etc. Y los mapas y anexos. Mapas para saber dónde se va a plantar, para ver que queden siempre las vías expeditas, que no sea luego el extraer árboles un pretexto para poder desmontar, ¿no? Tenemos que hacer con una buena planificación. Bien, entonces, pensando en todo este manejo, lo que tenemos que pensar que los objetivos van a variar dependiendo de los intereses y necesidades del propietario o usufructuario del bosque, ya sea una empresa, un productor, una comunidad o un grupo organizado, de la situación del mercado y de las características del bosque. Algunos bosques, por ejemplo, se manejan solo para aprovechar la madera, mientras existen casos de bosque manejados solo para aprovechar productos no maderables, u otros donde la protección de zonas turísticas o arqueológicas es considerada muy importante.
Y es así que conocemos, por ejemplo, hacia el lado del trópico, tenemos empresas que se encargan justamente de plantar árboles para aprovechar la madera, ¿no? O sea, ellos tienen los permisos respectivos para que una vez que después de unos 3 a 5 años ellos van extrayendo madera, pero paralelamente ya han sembrado otro grupo de árboles que ya están en crecimiento. Entonces, este tipo de manejo es continuo, ¿no? Similarmente, varía la duración del plan, no solo según los intereses del propietario, sino también aspectos legales de la región o país, que a su vez inciden sobre el tipo de información mínima que se requiere en el área a manejar. Justamente lo que les decía, por ejemplo, hace un momento, el ejemplo del tema del muelle, ¿no? O sea, no sabemos si en otros países hay este tipo de manejo. Bueno, acá en nuestro país tenemos esa particularidad que este árbol es bastante protegido. Debido a la información especializada que se requiere para un buen manejo del bosque natural, es importante contar con la ayuda de un técnico forestal para planificar, asesorar el mismo en aspectos como métodos para estimar cantidad y tamaños de árboles, uso seguro de la motosierra y la sierra de marco, uso de maquinaria pesada para la extracción de la madera, preparación de planes de manejo, conocimiento de trámites legales. Esta parte técnica, evidentemente, es la que ustedes, sobre todo los ingenieros ambientales, los agrónomos, son los que conocen mucho mejor todo este tema de información que nos ayuda a que cualquier ciudadano que esté en este proceso de hacer un buen manejo o a la inversa quiere hacer una tala, pues va a ser guiado por cada uno de estos profesionales. El manejo de bosque, además, se caracteriza por el inventario, que es una estimación de las exigencias de los productos de intereses en el bosque, así como una caracterización básica del estado del mismo. Si quisiéramos saber con total exactitud cuánta madera útil para nosotros, para el mercado o para nuestras necesidades hay en todo el bosque que podemos aprovechar, tendríamos que gastar mucho tiempo y dinero identificando todos los árboles aptos para la cosecha y midiendo cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el manejo de bosque. Es por eso que el inventario forestal se realiza solo en cierta cantidad de parcelas, distribuidas de manera que sean una buena representación en todo el bosque disponible, con base en la cantidad y las dimensiones de los árboles presentes en esas parcelas. Se puede hacer un buen cálculo de la madera disponible en todo el bosque. Para poder hacer un buen cálculo de la cantidad de árboles y de madera disponible en el bosque, por medio del inventario forestal, se utilizan técnicas y herramientas matemáticas que muy bien los manejan, obviamente los técnicos en las áreas destinadas. Con base en algunas mediciones previas realizadas en las condiciones propias del bosque que se está caracterizando, es posible calcular el tamaño y cantidad de parcelas necesarias para hacer un buen inventario forestal. Ahora vamos a hablar del censo forestal. El censo forestal nos determina cuántos árboles hay en la unidad de producción, cuáles características tienen los árboles, permite tener con exactitud un conocimiento sobre el conjunto de árboles de una región, parcela o unidad de producción. Cuando queremos programar una arborización en un área forestal que nosotros consideramos que está seca, que necesita arborizarse porque ha sufrido un incendio o simplemente porque vemos que el terreno está árido, necesariamente tenemos que pensar en un manejo de bosque y para ello lo que debemos hacer primeramente es buscar a los técnicos correspondientes que nos ayuden a señalar este tipo de requisitos. Tenemos que pensar si el suelo es apto, qué tipo de especies y además realizar el censo forestal para poder determinar si esos árboles van a realmente tener el debido manejo para su crecimiento
y si realmente va a ser útil, ¿no?, para un futuro, para cumplir el objetivo, que es precisamente respaldar y fortalecer nuestro ecosistema. Bien, esta es una parte, creo que la parte corta, teórica, que hemos podido extraer de algún material. Pues seguramente ustedes con mayores experiencias, seguramente con mayor información también de la carrera en la que cursan, pues van a tener acceso mayor, más fácil quizás. Nosotros queremos simplemente respaldar con algo de esta información en este tema que muy bien lo han preparado, que es el tema de prevención e incendios forestales. Simplemente para concluir, quiero mencionar que no solamente vamos a regirnos en lo que tenemos en nuestro país, hay muy buenos ejemplos a nivel internacional que nos permiten y nos enseñan a hacer un buen manejo de nuestros bosques, pero empecemos siempre el tema de prevención, quizás el tema de incendios forestales desde casa, ¿no? Esta temática debería ser transversal, como lo hemos estado trabajando en algún momento, ¿no?, y con el SAR, trabajando con niños, ¿no?, el tema de prevención de incendios, y además enseñando esta parte que es el tema de un buen manejo de un arbolito hasta los bosques. Pues con estos comentarios agradezco a la invitación y pues estamos en una próxima. Gracias. Gracias a usted, Magíster. Muy interesante, la verdad. Bueno, el tema de lo que son los manejos de bosque. Igual para que sirva de como que de conocimiento y bueno, más que todo de conocimiento, ¿no? Para los chicos que son más jóvenes que nosotros, por así decirlo, para que puedan ir creciendo, teniendo esa conciencia, digamos, de lo que realmente significa el medio ambiente y demás. Muy bien. También en esa parte, bueno, tenemos experiencia, ¿no?, en lo que es el tema de capacitación a niños, el tema de prevención y cuidados ante posibles incendios, ¿no? En otra jornada quizás podemos hacer también un taller para apoyar a padres, madres y también para los niños, ¿no? Y así también dejar nuestro granito de arena, y no solo en teoría, sino también que los chicos también tengan estas ayudas aquí a la mano, ¿no? Y también ustedes ayudando siempre a promocionar este tipo de conocimientos. Está bien, Magíster. Entonces, una vez más, muchas gracias por su tiempo y poder brindarnos este pequeño taller que estábamos realizando para la materia de educación ambiental. Muy bien, Hilda. Gracias y muy buena iniciativa. Felicidades. ¿Ya? Sigue así. Y también con tus compañeros, ¿no? Sigan hacia adelante. Es lo que necesitamos. Necesitamos fuerza y energía y sobre todo mucho entusiasmo. Felicidades. Gracias, Magíster. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Magíster.